Hola, en este vídeo voy a intentar ayudaros a reducir la factura de la luz utilizando un enchufe inteligente. Un enchufe inteligente es un dispositivo que puedes controlar desde tu smartphone. Solo necesitas tener en tu casa una red Wi-Fi. En mi caso, yo lo utilizo para programar el calentador de agua, restringiendo las horas en las que quiero que se encienda. Pero tú lo puedes utilizar para lo que necesites. Voy a intentar explicaros cómo se programa el mío, pero más o menos son todos iguales, no hay ningún problema en diferentes marcas, la aplicación más o menos es la misma. Por lo tanto es bastante sencillo una vez que lo comprendes. En este vídeo voy a intentar explicaros cómo configurar un enchufe inteligente, en este caso es esta marca que es DCU, pero vamos, no hay mucha diferencia entre unos y otros. Yo he configurado varios y prácticamente la aplicación es muy parecida y el funcionamiento básicamente es el mismo. En este caso yo lo voy a utilizar para el calentador de agua, para controlar las horas en las que se enciende y que no consuma de más. Nada, voy a empezar desde el principio instalando la aplicación. Yo tengo mi móvil desde la cámara no ve directamente los códigos QR, pero con una aplicación, las instrucciones del enchufe, lleva un código QR, lo lees y te manda a la instalación de la aplicación, Smart Light se llama. Instalas. Vale, y una vez que la tenemos instalada, ya la abres y empezamos a configurarla, ¿vale? Lo de siempre. Los términos de siempre, de acuerdo, ni los leemos. Iniciar sesión con una cuenta existente. Como yo ya tengo cuenta, porque ya la tenía instalada, con mi misma cuenta vuelvo a entrar. Inicio sesión. Tienes que aceptar los términos, como siempre, e iniciar sesión. Yo no quiero publicidad, entonces ir a la aplicación. Vale, ya estoy registrado con mi cuenta de usuario. Hasta aquí es bastante sencillo y todos sabemos hacer esto. Vamos a pasar a añadir un dispositivo. Pulsamos donde pone añadir dispositivo. Para que localice el teléfono, el enchufe, hay que conectarlo y pulsarlo un par de segundos hasta que se encienda. Enchufe Wi-Fi. Ponemos nuestra clave nos conectamos a nuestra red. En este caso, como yo tengo el móvil ya conectado a la red, me lo reconoce automáticamente. Ponemos nuestra contraseña de Wi-Fi y siguiente. Ahora nos dice que encendamos el dispositivo después de que se haya apagado durante 10 segundos. Por lo tanto, lo desconectamos. Contamos hasta 10. Y lo volvemos a conectar. Y lo vuelvo a encender. Siguiente. Mantenga pulsado el botón reiniciar durante 5 segundos. El botoncito este lo mantengo pulsado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y empieza a parpadear. Siguiente. Asegúrese de que la luz indicada parpadea. Parpadea. Y te pregunta cómo es el parpadeo. En este caso pone parpadeo rápido. ¿Corresponde la secuencia del parpadeo con la de la pantalla? Sí, que corresponde, por lo tanto está bien, parpadeo rápido. Pulsas y te dice que está conectando el dispositivo. Te dice que lo enciendas. 1 y 2. Ya está. En el momento que lo enciendes, enseguida lo reconoce y ya estaría conectado. Ya lo vemos aquí, enchufe Telmo 2. Yo lo tengo así porque como ya lo tenía instalado, ese es el nombre
que yo le tenía puesto, pero desde aquí lo podemos modificar el nombre y llamarlo como nosotros queramos. Una vez que lo tenemos instalado, entras en la aplicación y te salen todos los dispositivos que tienes. En este caso yo solo tengo este, por lo tanto me sale enchufe del modo. Cuando está así en verde te indica que está encendido. Lo podrías apagar desde aquí. No sé si se escucha como el contacto. Vale. Ahora voy a intentar explicaros cómo lo tengo yo configurado y por qué. Entro en el dispositivo y entro en temporizador. No hay datos de temporización. Añadir. Añadir temporización. Vale, yo quiero que, por ejemplo, por las mañanas se encienda a las 6. Porque si entro a trabajar a las 7, por ejemplo, pues me ducho antes de irme a trabajar. Y aparte se supone que es tarifa valle o algo así, creo que se llama, cuando... Repetir. Los sábados y los domingos vamos a decir que no, que solo entre semana. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Observación. Ninguna observación. ¿Quieres que te avise cuando se enciende y cuando se apague? Te suena como una alerta. Yo lo tengo desactivado porque no quiero que me avise. Lo doy por hecho que se enciende. Poder encendido o apagado. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 6 de la mañana se encendería. Finalizado. Guardar. Se encendería a las 6 de la mañana. Pero claro, nunca se pararía, porque hasta el día siguiente a las 6 que seguiría encendido. Ahora hay que decirle a qué hora quieres que se apague. Pues yo le voy a poner a las 7. En una hora le da tiempo más que de sobra a calentar el agua. Repetir, pues los mismos días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vuelvo atrás, aviso de ejecución no y poder. Ahora es cuando le digo apagado. Finalizado. Y así lo que guardas, lo que consigues es que se te encienda de lunes a viernes a las 6 de la mañana y se apague de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Esa hora es la que estaría el calentador encendido. Yo hago más configuraciones porque me gusta que se encienda a mediodía para que cuando venga de trabajar, si voy de turnos de mañana, se me encienda, o sea, cuando llegue a casa tenga el agua caliente. Así es como yo lo tengo programado entre semana. No quiere decir que sea la mejor opción, pero para mí lo es. Que esté encendido de 2 a 3 no quiere decir que esa hora el calentador se la pase en marcha. El calentador, me imagino que ya sabéis que tiene un termostato, que cuando el agua además tiene un regulador, cuando llega a la temperatura que tú le tienes configurado, él para de calentar. Por lo tanto, no quiere decir que esté toda la hora en marcha. Sí que es verdad que cuando llega a las 10 de la noche, por ejemplo, vamos a suponer que alguien se ha duchado desde las 3 hasta las 10 de la noche, el agua no está muy caliente, entonces a lo mejor aquí sí que estaría encendido esa hora, pero tampoco tiene por qué, depende mucho de la época del año y bueno, de la temperatura que haga en la zona donde tú vivas. Otra función que tiene este enchufe, que yo lo utilizo bastante, es que, por ejemplo, tengo un cambio de horario o tengo que venir a algo a casa o necesito que se encienda el calentador porque he tenido cualquier cosa rara. Lo que hago es que lo enchufo directamente desde aquí.
he conectado esta lámpara para que veáis cómo funciona. Le das aquí directamente y se enchufa. Al principio lo utilizaba así y ¿qué pasaba? Que se me olvidaba apagarlo. Y luego descubrí que también tenía esta función. Tiene un temporizador. Pulsas en el temporizador, esto es la programación. Perdón, cuenta regresiva. Tiene una cuenta regresiva. Pulsas ahí y le dices que se apague en 1 minuto. Le das a OK y te indica, el dispositivo estará apagado en 1 minuto. ¿Qué es lo que yo hago? Cuando digo, uy, necesito ducharme hoy, ahora cuando llegue a casa, que tengo que hacer cualquier cosa, pues lo que hago es que lo pongo en marcha y le programo el temporizador para que se apague en media hora. Así cuando llego tengo el agua caliente y sé seguro que se va a apagar. Ya está. Ya estaría apagado. Otra opción que tiene este dispositivo es esta. Pulsas aquí en eléctrico y puedes ver un historial de los consumos de kilovatios en horas de los meses. Yo, como ya lo tenía registrado, tengo grabados de varios meses. Aquí se puede apreciar como en los meses de más frío se utiliza bastante más el calentador y en los meses de más calor baja bastante. Este mes, por ejemplo, que estuve fuera, pues el consumo baja bastante. Octubre, que estamos a mitad de mes, aún todavía está a mitad prácticamente de lo que sueles consumir de normal. También ves la tensión que tienes en tu casa. En este caso serían 234 voltios. Y ahora marca 0, que está consumiendo 0 porque el dispositivo está apagado, pero si lo encendiéramos, no sé lo que marcará porque esa bombilla consumirá poquísimo, pero vamos a verlo. Nada, ni siquiera marca, muy poquito. Un consumo tan pequeño que ahí ni siquiera te lo indica. Por otra parte, pues deciros que yo este dispositivo en este caso lo utilizo para el calentador de agua, pero por ejemplo si tuviera un radiador eléctrico sería muy útil para llegar a casa y tener la casa a una temperatura más o menos decente, siempre y cuando tengas en cuenta el consumo que soporta el enchufe. El primero que yo compré, no recuerdo qué marca era, pero a los 4 días dejó de funcionar y era porque sí me indicaba un consumo de 3000 vatios, creo. El calentador no llegaba a los 3000 vatios, eran 2000 o 2000 y poco, pero el consumo lo hizo polvo. Al muy poquito tiempo dejó de funcionar y cuando lo desenchufé olía a calentón. Por lo tanto, no soportaba la intensidad que indicaba el fabricante. También deciros que este dispositivo se puede utilizar con aplicaciones tipo Alexa. Yo no lo utilizo porque no es una cosa que de momento haya llamado mi atención, pero se puede conectar en una red utilizando los dispositivos de Google en este caso. Espero haberte ayudado. Ponme en comentarios si mi vídeo te ha sido de ayuda y qué dispositivos vas a conectar a tu enchufe inteligente. Para más tips de ahorro energético, sigue mi canal.